El primer contacto fallido. El primer error del Imperio Meridiano fue asumir que la expansión pacífica de la humanidad significaba debilidad. El segundo fue actuar según esa suposición. Cuando la enorme nave de exploración meridiana emergió del hiperespacio cerca de la estación de investigación próxima, la humanidad celebró la llegada del primer contacto. La tripulación de la estación, compuesta por 300 científicos e investigadores, se preparó para un momento histórico. Su emoción era palpable al transmitir mensajes de bienvenida en todos los idiomas humanos conocidos. La comandante Sarah Chen observó desde la plataforma de observación de la estación cómo la nave alienígena se acercaba a su estructura cristalina, refractando la luz de las estrellas en patrones fascinantes. Tras 20 años liderando misiones de investigación en el espacio profundo, sería la primera humana en hablar con una civilización alienígena. La idea la emocionó y la aterrorizó a la vez. Los meridianos respondieron con lo que parecían ser gestos pacíficos. Compartieron secuencias matemáticas básicas, transmitieron comunicaciones pictóricas simples y mantuvieron una distancia respetuosa. Durante 3 días, el intercambio continuó con ambas partes construyendo gradualmente una comprensión rudimentaria de los métodos de comunicación de la otra. Pero los meridianos no eran lo que parecían. Su nave no era una nave de exploración, sino una exploradora que probaba las defensas y los patrones de respuesta de la humanidad. Cada transmisión que recibían era analizada no por su importancia cultural, sino por inteligencia militar. Cada gesto humano de amistad era catalogado como una debilidad potencial. Al 4.º día, sin previo aviso, la nave meridiana abrió fuego. Sus armas de energía atravesaron los escudos de grado civil de las estaciones de investigación como si fueran de papel. El comandante Chen tuvo el tiempo justo para transmitir un solo mensaje cifrado antes de que el reactor de la estación se volviera crítico en un instante. 300 de las mentes más brillantes de la humanidad quedaron reducidas a átomos esparcidos por el frío vacío del espacio. Los meridianos lo consideraron una prueba necesaria de fuerza en su imperio, que abarcaba miles de sistemas estelares. Nuevas especies fueron inmediatamente subyugados o destruidos. La respuesta de la humanidad a esta prueba determinaría su destino, pero habían calculado gravemente mal lo que los meridianos desconocían. Lo que ninguna civilización alienígena había descubierto era que la humanidad nunca había abandonado por completo su pasado guerrero. Tras la fachada de una pacífica expansión científica, yacía un reactor latente. Cada colonia humana, cada estación de investigación, cada nave de carga aparentemente inocente, llevaba en su interior las semillas de la guerra. La destrucción de la estación próxima desencadenó algo que se había preparado, pero que nunca activó el protocolo Lázaro. Cuando la última transmisión del comandante Chen llegó a la Tierra, los sistemas automatizados comenzaron a despertar en las profundidades de la superficie lunar. Enormes instalaciones de fabricación, aferradas a la vida en el cinturón de asteroides, ocultas en los astilleros, se despojaron de su camuflaje bajo el hielo de Europa. Las armas de antimateria, que habían permanecido inactivas durante décadas, reforzaron sus campos de contención. El almirante James Donovan se encontraba en el centro de mando estratégico bajo el monte Chayán mientras los informes fluían. El protocolo Lázaro funcionaba exactamente como estaba diseñado. Décadas de preparación, billones de dólares en financiación secreta y los esfuerzos combinados de todas las naciones importantes de la Tierra estaban a punto de dar sus frutos. Enviaron los códigos de activación. Ordenó con voz firme a pesar del peso del momento. Todas las unidades, esto no es un simulacro. El protocolo Lázaro está activo en cada asentamiento humano, colonia y puesto de avanzada. Compartimentos ocultos se abrieron. Naves civiles se transformaron, revelando sistemas de armas que habían sido camuflados como bodegas de carga, estaciones de investigación, grupos de defensa revelados que se habían hecho pasar por equipo científico. Cada adulto humano accedió al entrenamiento que se había implantado a través de años de procedimientos médicos rutinarios. Los meridianos esperaban que la humanidad respondiera con miedo, con súplicas diplomáticas o quizás con unas pocas docenas de naves armadas apresuradamente. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban porque la humanidad nunca había olvidado su violento pasado. Simplemente habían aprendido a ocultarlo mejor. Habían pasado siglos preparándose para este momento, fortaleciéndose en secreto mientras, presentando un rostro pacífico al cosmos, los meridianos no habían descubierto una especie primitiva lista para la conquista. Habían despertado al gigante durmiente, y mientras la primera oleada de naves de guerra humanas comenzaba a emerger de sus bases ocultas, la galaxia estaba a punto de aprender porque cada niño humano aún aprendía el antiguo dicho, Cispe sum parabellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. La operación silenciosa durante 3 generaciones.
La humanidad había mantenido lo que parecía ser una presencia modesta en el espacio, unas pocas docenas de colonias, algunas estaciones de investigación y un puñado de operaciones mineras. Nada que alarmara a una civilización espacial, pero bajo esta fachada cuidadosamente elaborada se encontraba una infraestructura de guerra que habría aturdido incluso al estratega militar más paranoico. La directora del proyecto, la doctora Maya Patel, se encontraba en la cámara central de la base lunar Alpha observando cómo las enormes puertas blindadas se abrían por primera vez en 50 años. Ver, oficialmente catalogado como Centro de Investigación Geológica, se extendía kilómetros bajo la superficie lunar. Fila tras fila de naves de guerra avanzadas estaban listas para sus misiones, brillando bajo las luces de emergencia. Ella ordenó un informe. Su voz resonó a través del espacio cavernoso. Todos los sistemas. El director de operaciones, su asistente, respondió, la flota fantasma está lista para el despliegue. El recuento actual asciende a 50.000 naves. Con tripulación y armamento completos, la flota fantasma era solo una pieza del arsenal oculto de la humanidad. Existían instalaciones similares en todo el sistema solar, cada una disfrazada de algo inocuo, operaciones mineras en el cinturón de asteroides. Astilleros móviles ocultos, estaciones de investigación que estudiaban las lunas de Júpiter albergaban instalaciones de producción de antimateria. Incluso los proyectos de terraformación de Marte se duplicaron como centros de desarrollo de armas. Pero el verdadero ingenio de la preparación de la humanidad no residía en su escala, sino en su sutileza. Cada nave colonial humana que había abandonado la Tierra llevaba en su interior las semillas de la infraestructura militar. El hábitat civil contenía generadores de escudos y sistemas de armas de grado militar ocultos. Cada colono humano había recibido entrenamiento militar disfrazado de cursos de preparación para emergencias. La financiación para esta enorme empresa se había ocultado a simple vista. Los sobrecostos en proyectos civiles, los presupuestos de investigación inflados y los métodos de construcción aparentemente ineficientes canalizaban recursos hacia la máquina de guerra secreta. Incluso las naciones de la Tierra, que aún mantienen sus identidades separadas, se habían unido en este singular propósito. El Dr. Patil abrió un canal seguro con el almirante Donovan. La flota fantasma está lista, señor, esperando su orden. Excelente. Donovan respondió. Comience la secuencia de despliegue. Maya, mordieron el anzuelo. El anzuelo era un rastro de inteligencia cuidadosamente elaborado que sugería que la humanidad se apresuraba a montar una respuesta defensiva. Los sistemas de vigilancia de Meridian detectaron un aumento de actividad alrededor de la Tierra. Observaron cómo la humanidad parecía armar apresuradamente naves civiles y retirar las naves coloniales. Lo que no pudieron detectar fue la cuántica. Instalaciones modificadas que se conectaban a través del espacio humano o las miles de naves que emergían de los nichos dimensionales donde habían esperado durante décadas. La mayor arma de la humanidad no eran sus flotas ocultas ni su tecnología avanzada, sino su capacidad de engaño. En la nube Orca, las plataformas de defensa automatizadas comenzaron a activarse en el cinturón Kuiper. Las estaciones de monitoreo sigiloso rastreaban los movimientos de la flota Meridian, y en cada asentamiento humano, los ciudadanos comenzaron a implementar con calma los protocolos que habían ensayado toda su vida. Los meridianos, que observaban desde sus áreas de preparación, vieron exactamente lo que la humanidad quería que vieran. Una especie primitiva luchaba por organizar una defensa. Se prepararon para una simple acción de subyugación. Confiados en su superioridad, no tenían ni idea de que estaban cayendo en una de las trampas más elaboradas de la historia militar. La Operación Estrellas Destrozadas. La flota de invasión del Imperio Meridian llegó con una precisión devastadora. 5.000 naves de guerra, cada una con suficiente potencia de fuego para arrasar un continente, emergieron. Desde el hiperespacio en perfecta formación, su objetivo, el sistema solar terrestre. La cuna y aparente fortaleza de la humanidad. La almirante Quiros, de la flota de primer ataque de Meridian, se permitió un momento de satisfacción mientras sus naves se movían a posición de ataque. La inteligencia sugería que los humanos habían logrado reunir quizás unos pocos cientos de naves defensivas. Esto terminaría rápidamente. Mi señor almirante. Su oficial táctico gritó, estamos detectando señales de energía inusuales del sistema interior. Antes de que pudiera responder, el espacio mismo pareció desgarrarse. Aparecieron rupturas cuánticas simultáneamente en coordenadas precisas por todo el sistema solar. De estas brechas dimensionales emergió la verdadera flota de la humanidad. No los pocos cientos de naves que Meridian había detectado, sino decenas de miles de naves de diseño previamente desconocido.
Las naves humanas no eran las toscas naves civiles modernizadas que Meridian esperaba. Eran naves de guerra construidas específicamente para sus ayes, que incorporaban tecnologías que Meridian creía imposibles. Los humanos primitivos poseían la voz del almirante Donovan, que resonaba en todas las frecuencias, transmitida en perfecto lenguaje meridiano. Deberías haber escuchado al comandante Cheng. Última advertencia, no somos lo que parecemos. Ahora entenderás por qué la flota humana se movía con una coordinación imposible. Sus naves no solo se comunicaban, sino que operaban como un solo organismo. Guiadas por sistemas de IA cuántica entrelazada, perfeccionados en secreto durante décadas, cada nave sabía exactamente dónde estarían las demás en cualquier momento, ejecutando maniobras que parecían desafiar la física misma. La primera descarga de torpedos de plasma del Meridiano atravesó inofensivamente naves aparentemente humanas, impactando solo en duplicados holográficos. Su segunda descarga fue absorbida por escudos que operaban según principios que sus sentidos, los ERS, ni siquiera pudieron detectar. La tercera, nunca lanzada como nave humana, apareció repentinamente dentro de su rango de disparo mínimo, habiendo usado U-dimensional de corto alcance. Los meridianos habían considerado teóricamente imposible la retirada, ordenó el almirante Bass, pero era demasiado tarde. Las naves humanas ya habían rodeado su flota usando tácticas de formación que al principio parecían aleatorias, pero pronto se revelaron calculadas con precisión para interrumpir la doctrina de combate Meridian. Las armas humanas eran diferentes a cualquier otra en el espacio conocido. En lugar de rayos de energía o proyectiles convencionales, disparaban pulsos de distorsión gravitacional que ignoraban los escudos por completo. Algunas naves desplegaron enjambres de drones de enlace cuántico que podían predecir y contrarrestar las maniobras evasivas de Meridian incluso antes de que comenzaran. Otras usaban campos de distorsión temporal para atrapar a las naves Meridian en microbucles de tiempo, eliminándolas eficazmente de la batalla sin destruirlas. Pero el aspecto más aterrador no era la tecnología, sino la precisión. Cada ataque humano se dirigía a sistemas no críticos, desactivando armas y neutralizando amenazas con precisión quirúrgica. No solo estaban ganando, sino que estaban demostrando una superioridad abrumadora, mientras minimizaba deliberadamente las bajas a medida que los sistemas de su nave insignia fallaban uno a uno. La almirante Bass se dio cuenta de la horrible verdad. Los humanos no solo se habían preparado para la guerra, sino que se habían preparado específicamente para la guerra contra los meridianos. Cada táctica, cada arma y cada estrategia estaban diseñadas con precisión para contrarrestar la doctrina militar Meridian. De alguna manera, habían estudiado y analizado a sus futuros oponentes durante décadas sin ser detectados. Enviaban la señal de rendición. Ordenó. Su voz era apenas un susurro, pero los humanos no habían terminado. Mientras la flota Meridian se retiraba, nuevas rupturas cuánticas aparecieron cerca de cada uno de los principales mundos meridianos. La flota humana no solo había estado defendiendo la Tierra, sino que se habían posicionado con precisión para lanzar un contraataque simultáneo a lo largo de todo el imperio. La operación destrozó las estrellas. No fue solo una defensa de la Tierra, fue el comienzo de una campaña que transformaría la galaxia para siempre. El precio del orgullo, el Consejo Central del Imperio Meridian. Convocados en una sesión de emergencia, su cámara cristalina reflejaba el caos de su mente militar destrozada. ¿Podría el alto canciller Vextor, líder del imperio durante 3 siglos, enfrentarse a la dura realidad mostrada en las pantallas tácticas? Más del 90% de su flota había desactivado o capturado sistemas defensivos en miles de mundos, neutralizando y comerciando rutas que estaban bajo control humano. Pero los humanos no habían disparado ni un solo tiro mortal desde la rendición inicial. «Están jugando con nosotros», gruñó el general Kasbar. Su forma cristalina latía de ira. ¿Por qué no terminan lo que empezaron? La respuesta llegó en forma de una transmisión emitida simultáneamente a todos los mundos meridianos. La figura holográfica de la doctora Maya Patel apareció ante el consejo. Su expresión no era ni triunfante ni hostil, sino simplemente paciente. Su imperio está construido sobre una base de miedo. Ella comenzó. ¿Creen que la fuerza proviene de la dominación? Estamos aquí para mostrarles un camino mejor. Lo que siguió no fue un camino definitivo, sino un revelación. Los humanos comenzaron a difundir pruebas de cuán exhaustivamente se habían infiltrado en la sociedad Meridian durante décadas. Naves comerciales humanas, aparentemente primitivas, habían mapeado cada instalación militar de Meridian. Los intercambios turísticos habían recopilado datos culturales y psicológicos detallados.
Incluso las bases de datos más seguras del imperio habían sido analizadas exhaustivamente por sistemas de IA cuántica disfrazados de actualizaciones rutinarias. Pero más devastadora que la derrota militar fue la psicológica. La humanidad reveló cómo habían ayudado secretamente a las especies oprimidas dentro del imperio. Construyeron una red clandestina de aliados. Habían estudiado la historia de Meridian, identificando colonias que se resistían al dominio imperial y habían preparado estrategias de liberación específicas para cada una. Sus ciudadanos están listos para el cambio. Dr. Pickle continuó, no solo nos preparamos para derrotar a su ejército, sino para desmantelar la ideología mágica que impulsa su imperio en todo el espacio de Meridian. Comenzaron levantamientos cuidadosamente planeados, no rebeliones violentas, sino pacíficas y organizadas. Protestas contra los gobiernos coloniales. Declararon la independencia respaldada por garantías humanas de protección. Gremios de alevines. Anunciaron embargos contra los leales imperiales. Toda la estructura social del imperio comenzó a desmoronarse. La almirante Bass, ahora bajo arresto domiciliario por su cuenta. El buque insignia observó con asombro cómo las naves humanas proporcionaban ayuda humanitaria a las colonias meridianas, al tiempo que mantenían un bloqueo militar impenetrable. Demostraron no solo una fuerza abrumadora, sino una comprensión de la sociedad meridiana que iba más allá de la mera recopilación de inteligencia. Nunca entendiste qué hace diferente a la humanidad. Le preguntaste a la capitana Sarah Chen, hija del comandante que murió en la estación próxima, mientras visitaba a Bass en sus aposentos. ¿Viste nuestra diversidad como debilitada? Nuestra aparente falta de unidad como vulnerabilidad. Nunca te das cuenta de que nuestra mayor fortaleza reside en nuestra capacidad de comprender y adaptarnos a diferentes perspectivas. Los humanos habían vuelto la propia psicología del imperio en su contra. Sabían que una victoria militar solo generaría resentimiento y futuros conflictos. En cambio, desmantelaron sistemáticamente las estructuras culturales y sociales que habían hecho al imperio agresivo en un principio. Se reabrieron las rutas comerciales, pero bajo nuevas reglas que fomentaban la cooperación en lugar de la explotación. A los gobiernos coloniales se les ofreció la independencia con protección humana o la asociación con la tierra en igualdad de condiciones. Incluso al ejército meridiano se le dio la opción de mantener una fuerza defensiva bajo supervisión humana o unirse a una nueva flota multiespecie de mantenimiento de la paz. El imperio, que había perdurado durante 10.000 años, se estaba transformando no a través de la destrucción, sino a través de algo mucho más poderoso, la oportunidad de cambio. El alto canciller Bextor, viendo cómo el trabajo de su vida se disolvía a su alrededor, finalmente comprendió el verdadero poder de la humanidad. No solo habían superado en inteligencia o luchado a los meridianos, sino que los habían superado en todos los niveles, convirtiendo un conflicto inevitable en una oportunidad para una transformación genuina a medida que estallaban disturbios. La capital imperial y los gobiernos coloniales declararon su independencia. Uno a uno, el Consejo Central se enfrentó a la disyuntiva de adaptarse o desvanecerse en la obsolescencia. El precio de su orgullo sería el fin del imperio tal como lo conocían, pero quizás algunos murmuraban que no era un precio tan terrible. Un nuevo amanecer, un año después de la rendición del Imperio Meridiano, la galaxia había cambiado hasta quedar irreconocible. El gran salón de la recién establecida Concordia Galáctica en Marte albergaba a representantes de 100 especies, antiguos súbditos del Meridiano, mundos independientes y colonias humanas, todos reunidos para presenciar algo sin precedentes. El almirante Donovan se encontraba en el podio, con su uniforme de gala reluciendo bajo las luces artificiales. A su lado, el almirante Bass ya no era un prisionero, sino un cómplice en lo que muchos habían comenzado a llamar la Gran Transformación. Hace un año, Donovan comenzó, demostramos que la humanidad tenía el poder de destruir un imperio. Hoy demostramos algo mucho más importante, el poder de construir. Un futuro, la conquista galáctica, no era solo un tratado de paz o un acuerdo comercial, sino una nueva forma de organizar las civilizaciones, basada en principios que la humanidad había aprendido a lo largo de su sangrienta historia. Cada miembro del mundo mantenía su independencia, contribuyendo a la defensa mutua y la prosperidad. Las diferencias culturales se celebraban en lugar de suprimirse. La tecnología se compartía, pero con salvaguardias contra el mal uso. La DRA. Patel, ahora al frente del programa de intercambio científico Concordet, había trabajado estrechamente con científicos de Meridian para combinar su tecnología cristalina con los sistemas cuánticos humanos. Los resultados ya habían producido avances en medicina, producción de energía y viajes espaciales. Pasamos siglos preparándonos para la guerra, dijo a la asamblea, pero para lo que realmente nos preparábamos era para este momento, la oportunidad de convertir el conflicto en cooperación.
Los territorios del antiguo imperio se han reorganizado en regiones autónomas, cada una libre para desarrollar su propia forma de gobierno, adhiriéndose a los principios básicos de los derechos de los sapientes y la cooperación mutua. La enorme flota humana que había doblegado al imperio ahora servía como una fuerza de paz comandada conjuntamente por oficiales de todas las especies miembros. El capitán Sain, ascendido a líder de la primera división de contacto del Concordato, había implementado nuevos protocolos basados en la larga experiencia de la humanidad en integración cultural. Recordamos lo que nos trajo aquí, dijo durante la ceremonia, pero elegimos centrarnos en nuestro futuro. El gran secreto del éxito de la humanidad no fue solo su poderío militar oculto ni su tecnología avanzada, sino su capacidad única de aprender de la historia sin estar limitados por ella. Se habían preparado para la guerra precisamente porque deseaban la paz. Desarrollaron una fuerza abrumadora específicamente para no tener que usarla de forma destructiva. El alto canciller Bextor, ahora uno de los asesores principales del Concordato, tenía quizás la perspectiva más sorprendente. Pensamos que estábamos poniendo a prueba la fuerza de la humanidad, dijo a la asamblea. En cambio, pusieron a prueba nuestra capacidad de crecimiento. Demostraron que el verdadero poder no reside en la capacidad de destruir, pero con la sabiduría de transformar la respuesta humana al ataque a la estación próxima había transformado no solo al Imperio Meridiano, sino a la humanidad misma. Habían emergido de detrás de su fachada cuidadosamente construida, no como conquistadores, sino como arquitectos de un nuevo orden galáctico. A través del espacio humano, los astilleros ocultos y las instalaciones de armas estaban siendo reconvertidos para fines pacíficos. Las tecnologías cuánticas desarrolladas para la guerra encontraron nuevas aplicaciones en la medicina y la exploración. Las vastas redes creadas para la coordinación militar ahora facilitaban el comercio y el intercambio cultural. Al concluir la ceremonia, el almirante Donovan y el almirante Bass activaron juntos una baliza cuántica que difundiría los principios del Concordato por toda la galaxia. Llevaba un mensaje simple: somos más fuertes juntos. La destrucción de la estación próxima ciertamente lo había cambiado todo, pero no de la manera que nadie esperaba. Había provocado no solo una. No se trataba de una demostración del poderío militar humano, sino de una revolución en la interacción entre las civilizaciones. El gigante dormido había despertado no para destruir, sino para construir. Y cuando representantes de 100 mundos firmaron la Carta de la Concordia, la verdad se hizo evidente: la mayor arma de la humanidad nunca habían sido sus flotas ocultas ni su tecnología avanzada, sino su capacidad para imaginar y crear un mejor camino a seguir. Las estrellas mismas parecieron brillar con más fuerza ese día, presenciando el amanecer de una nueva era en la historia galáctica. Una era nacida no de las cenizas de la destrucción, sino del triunfo de la transformación. La historia de la respuesta de la humanidad a la agresión se contaría durante generaciones en incontables mundos, no como un relato de venganza, sino como prueba de que incluso los momentos más oscuros podían conducir a futuros brillantes.